Nosotros somos el equipo 2 y vamos a exponer epistaxis, cuerpos extraños en vías aéreas altas y oído. Y mi equipo está conformado por González Ornelas del Manamí, Quintero Romero Agali y yo, Carreño Serrano, Carla Regina. Y vamos a comenzar con epistaxis. Bueno, para comenzar, tenemos la definición. Debemos saber que la epistaxis es un proceso hemorrágico cuyo origen se encuentra en las fosas nasales o senos paranasales y este se va a exteriorizar a través. Ay, perdón, creo que no me oyeron. Pero No, creo que apagaste tu micrófono, pero si quieres vuélvelo a repetir. sí, bueno, les decía que pues para empezar vamos a tener a la definición. Debemos saber que la epistaxis es un proceso hemorrágico cuyo origen se encuentra en las fosas nasales o en los senos paranasales y este pues se va a exteriorizar a través ya sea de las narinas o de la orofaringe. Esto sucede debido a la rica vascularización de las fosas nasales y a su especial distribución en la mucosa. También pues debemos saber que la epistaxis es una frecuencia, con frecuencia una urgencia, pero en la cual en la mayoría de los casos esta va a ceder de manera espontánea o con maniobras de las cuales les vamos a hablar más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, respecto a epidemiología, tenemos que su incidencia va a variar con la edad. Se conoce una distribución bimodal con mayor prevalencia en niños y ancianos. Se estima que el 60% de la población sufrirá algún grado de epistaxis en su vida, pero de esto solo el 6% va a requerir atención médica para pues, su tratamiento y control. Por el contrario, la mayoría de estos pacientes, cerca del 90%, no tienen una causa sistémica subyacente. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, aquí vamos a tener diferentes etiologías y vamos a comenzar por las locales, que son de tipo traumático, y en estas la hemorragia va a aparecer después del traumatismo inicial. Tenemos primero los microtraumatismos. Estos van a ser secundarios a rascados en las fosas nasales y son frecuentemente en niños. Y también pueden ser por la variación en la presión atmosférica, que es cuando permanecemos largo tiempo a gran altura. También tenemos las iatrogénicas, que estas se dan por cualquier manipulación que se haga en las fosas nasales. También por algunas intervenciones que pueden darse aquí en estas fosas, que pueden provocar epistaxis, como la turbinectomía, la meatotomía, la rinoceptoplastía y una colocación de una sonda nasogástrica. Y también después de haber realizado alguna intubación nasotraqueal. También puede estar presente en cirugías endonasales, en intubaciones nasales o en el mismo tratamiento de la epistaxis, que es el taponamiento nasal, que vamos a explicar más adelante. También tenemos los traumatismos maxilofaciales. Estos son dados por la rotura directa de vasos y la adherencia entre la mucosa nasal y el periósteo, que va a provocar desgarros mucosos. También aquí hay fractura de huesos nasales, del septum nasal o del malar. Y tenemos también la rotura traumática o espontánea de la carótida interna. Esta va a producir epistaxis masivas y muy difíciles de tratar, pero pues es infrecuente, pero aún así pues es necesario poder conocerlas. Y esta rotura puede ubicarse en cualquier punto del trayecto de la carótida y es más frecuente en la porción intracavernosa. También tenemos las etiologías tumorales. Estas pueden ubicarse en las fosas nasales, en los senos o en el cabum. Y aquí la epistaxis que vamos a encontrar pues se puede originar ya que es una zona con una gran vasculatura. También tenemos las infecciosas e inflamatorias. Estas van a producir una hiperemia difusa de la mucosa que va a ser responsable de la epistaxis que esté presente en ese momento. También tenemos los cuerpos extraños nasales.
Estos van a producir una hemorragia unilateral que va a estar asociada a una rinorrea purulenta y fétida. Y la sequedad nasal, que es por rinitis seca o algunos factores ambientales que van a provocar que la mucosa nasal sea débil y predisponga a una hemorragia. También tenemos las deformidades septales y las enfermedades granulomatosas. Dentro de las deformidades septales tenemos que aquí se puede producir una alteración en el flujo de aire a través de estas fosas nasales, generando una erosión de la mucosa y posteriormente un sangrado. También tenemos las perforaciones septales, que algunas de sus causas pueden ser por una cirugía septal, inhalación de cocaína o algunas enfermedades granulomatosas. Y dentro de estas enfermedades tenemos la tuberculosis, la sífilis, la sarcoidosis y la granulomatosis de Wegener, que puede producirla en el curso ¿cómo se llama? Del cuadro clínico. También aquí puede aparecer asociada a rinorrea purulenta, algunas costras en las fosas nasales, presencia de granulomas y de acuerdo a la mucosa. Entonces hay que tener, más bien hay que hacer una adecuada exploración al momento. Y también vamos a tener causas sistémicas. Aquí estas las vamos a usar o a pensar cuando el diagnóstico de la hemorragia presente no tenga relación alguna con las que ya les mencioné anteriormente. Primero tenemos las alteraciones de la hemostasia. Estas van a aparecer espontáneamente o después de traumatismos mínimos. Aquí la hemorragia es difusa y el tratamiento local no va a ser efectivo mientras no se corrija el problema hemostático que tiene nuestro paciente. También tenemos alteraciones del tiempo vascular, que son producidas por alteraciones en la pared capilar o el tejido pericapilar, y está alterado el estudio de la fragilidad vascular. Y también tenemos las alteraciones del tiempo plaquetario. Esto va a estar caracterizado por una prolongación del tiempo de la hemorragia y puede ser debido al número o a la calidad de las plaquetas. Aquí se va a realizar un examen del recuento y de la función, como las pruebas de adhesividad, de agregación, de determinación del tamaño y de la supervivencia plaquetaria. Y también tenemos las alteraciones de los factores de coagulación. Aquí pues hay una prolongación del tiempo de coagulación y se hace también una prueba llamada cefalín-caolín y el tiempo de protomina, que va a permitir el diagnóstico. También tenemos la hipertensión arterial. Aquí la hemorragia tiene tendencia a la recidiva y a la repercusión hemodinámica. Aquí la remisión del sangrado va a ser difícil, ya que a pesar del taponamiento, si es que no se normaliza la cifra tensional, va a seguir sangrando. También tenemos la epistaxis esencial. Se llega a esta cuando después de un análisis clínico, endoscópico y de laboratorio no se ha identificado alguna causa. Es frecuente en la infancia y esta puede aparecer con la exposición al sol. También después de estornudos y espontáneamente. Y por último tenemos los factores hormonales, como puede ser la menstruación, la pubertad o el embarazo, que en esto se puede desarrollar una epistaxis debido al aumento de la vascularización de la mucosa en las fosas nasales, que va a ser secundario a los niveles elevados de estrógenos. ¿Tienen hasta aquí alguna duda? No. No, compañera. Ok. Bueno, ahora vamos a seguir con la anatomía vascular. Vamos a tener que la vascularización de las fosas nasales va a depender de dos sistemas, del carotidio externo, que está a través de las arterias maxilar y facial, que ahorita vamos a explicar, y del carotidio interno, que está a través de las arterias etmoidales anterior y posterior y las ramas de la arteria oftálmica. Tenemos que estos sistemas se comunican por medio de las anastomosis y son más evidentes en la región anterior del septum nasal, donde llegan a formar la mancha vascular o el área de Kieselbach o de Little.
Y tenemos el sistema de la carótida externa, tenemos la arteria maxilar, que esta va a penetrar en la fosa pterigopalatina por la hendidura pterigomaxilar, y antes de atravesar el agujero esfenopalatino da 3 ramas, que son la arteria alveolar superior, la infraorbitaria y la palatina descendente. Y después tenemos la arteria facial, y de esta nace la arteria palatina ascendente, que irriga el cabo, las coanas, el paladar blando y las amígdalas palatinas. Y esta da la arcada coronaria superior, que nace de la arteria del subtabique para poder emitir las ramas septales y vestibulares. Y como podemos ver ahí en la imagen, aquí se ubica la arteria maxilar y por debajo la arteria facial. Bueno, relacionado a lo que acaba de mencionar mi compañera, vamos a tener una clasificación, la cual va a ser en función de la localización de la epistaxis. Tenemos la anterior, que es la más frecuente y pues se origina en el área anterior del septo nasal, generalmente por compromiso del plexo de Kieselbach, por lo que se puede visualizar el punto de sangrado cuando realizamos una rinoscopía. Este tipo de epistaxis suele ceder con compresión o cauterización, y una variante poco frecuente van a ser los sangrados de la arteria etmoidal anterior, que estos van a ser más intensos y difíciles de visualizar y taponar. La que sigue, por favor. En el posterior el punto de sangrado va a ser más difícil de localizar, pero con frecuencia suele originarse en las ramas de la arteria esfenopalatina, y aquí el tipo de sangrado es de mayor cuantía. Por lo general se va a necesitar de un taponamiento posterior para poder controlar la hemorragia. La que sigue, por favor. El signo cardinal de la epistaxis es la expulsión de sangre a través de las narinas o pues de la orofaringe. Según la cantidad y las consecuencias de la hemorragia, vamos a poder dividir la epistaxis en benigna, que es el cuadro clínico más frecuente, en el cual pues el estado general del paciente aún es bueno. Este se caracteriza por la exteriorización de la sangre de forma brusca a través de las narinas. Va a iniciar primero de forma unilateral y por lo general esta suele ceder de manera rápida. La que sigue, por favor. También tenemos a la epistaxis grave. Esta sucede en aproximadamente el 10% de los casos y puede ser clasificada como grave de acuerdo a su abundancia o a su repetición. Por su abundancia se trata de un episodio hemorrágico importante con exteriorización anterior y posterior, que es salida de sangre por la nariz y por la orofaringe. Aquí el estado del paciente ya está alterado y en estos casos la hospitalización pues se hace necesaria. Y por su repetición, aquí la epistaxis aparece como benigna en los episodios, pero debido a la repetición pues va a provocar pérdidas hemáticas importantes. Aquí pues igualmente va a ser necesaria la hospitalización debido al potencial de gravedad de este tipo de epistaxis. La que sigue, por favor. Bueno, respecto al diagnóstico, pues tenemos que este va a ser mayoritariamente clínico. Sin embargo, pues debemos realizar un correcto interrogatorio. Este debe ser completo y dinámico y debe estar enfocado a detectar los factores desencadenantes del sangrado, si son locales o sistémicos. Es importante preguntar sobre los antecedentes de manipulación nasal, algún traumatismo, esfuerzos importantes como sonarse la nariz fuerte, utilizar alguna mascarilla nasal con oxígeno o algún inhalador nasal. También se debe de conocer si el paciente toma medicación antiagregante o anticoagulante. También si padece enfermedades sistémicas como la hipertensión arterial o alguna coagulopatía. También de igual manera se debe hacer una correcta semiología del sangrado. Esto va a ser interrogando principalmente el tiempo de inicio, la duración, si es unilateral o bilateral,
si existe algún factor desencadenante, como podría ser comúnmente la exposición al sol o al frío, los síntomas que acompañan el sangrado, el número de hemorragias, la cantidad, si se presenta en algún momento del día específico, y así como la frecuencia y periodicidad. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, respecto a la exploración física, esta debe explorarse la cavidad nasal mediante una rinoscopia anterior. Y si el sangrado es más hacia la orofaringe, con un depresor lingual, como una batelenguas, para ver si existe el sangrado. La rinoscopia permite también explorar las fosas y valorar si hay una desviación o perforación septal o algún otro tipo de lesión como un pólipo o algún tumor. Para la correcta visualización del área se debe de limpiar primero los coágulos de las fosas nasales. Esto puede ser pidiéndole al paciente que se suene la nariz y después se podría realizar algún lavado nasal con suero fisiológico o la aspiración con una sonda si es posible. ¿Puedes darle la que sigue, por favor? Respecto a algún auxiliar de diagnóstico, bueno, esto es después de haber hecho el interrogatorio adecuadamente y si tenemos como pacientes con sospecha de enfermedad hematológica, se puede realizar una biometría hemática con cuenta de plaquetas, tiempo de coagulación y tiempos de sangrado. La siguiente, por favor. Mientras que en pacientes que se sospecha alguna neoplasia como el origen del sangrado, la tomografía computarizada de nariz y senos paranasales es de gran ayuda. Esta debe ser con cortes axiales y coronales en fase simple y contrastada, perdón. En algún caso especial ya podríamos considerar también la resonancia magnética. La que sigue, por favor. Respecto al diagnóstico diferencial, pues tenemos que este debe plantearse en todas las hemorragias o sea, que ya sepamos que no son de origen nasal, pero que se están exteriorizando a través de ella. En esta podemos tener a la atresia coanal unilateral, algún tumor faríngeo, varices esofágicas altas, hemoptisis y hemorragia pulmonar. La que sigue, por favor. Bueno, ya de acuerdo a la elección del tratamiento, este va a depender de la etiología que se presente, la localización y la abundancia de este epistaxis. Y aquí vamos a hacer una valoración inicial que va a constar de 4 puntos importantes. El primero es valorar y asegurar la estabilidad hemodinámica del paciente. También tenemos que conocer los antecedentes básicos del paciente, como ya lo explicamos anteriormente. Tenemos que localizar el sangrado y actuar de una forma proporcionada y progresiva. Vamos a tener pues diferentes tipos de tratamiento. Estos tratamientos van a ser procedimientos de compresión donde la hemostasia es local. Vamos a tener primero la compresión digital, que es la que está abajo, y aquí debemos hacer en la parte anterior del tabique con el índice y el pulgar una presión durante al menos 5 minutos para poder controlar la hemorragia. Después vamos a tener el taponamiento vestibular. Aquí vamos a introducir una mecha de gasa en el vestíbulo nasal sangrante para poder conseguir una compresión efectiva y que el sangrado se detenga. Y dentro de los más usados va a ser el taponamiento anterior y el posterior. Con el anterior vamos a tener que se va a considerar como tal a todo taponamiento de las fosas nasales realizado a través de las narinas, perdón. Si se realiza correctamente, vamos a conseguir una compresión de los 3/4 anteriores de las cavidades nasales. En esta parte tenemos que efectuar primero una limpieza de las fosas nasales y después vamos a proceder a la colocación de un algodón impregnado con agua oxigenada en el vestíbulo nasal sangrante. Vamos a realizar una compresión de ambas alas nasales durante 10 minutos. Después vamos a retirar el algodón y si identificamos un vaso sangrante accesible, vamos a llevar a cabo una cauterización. Esta se hace habitualmente con nitrato de plata de forma concéntrica alrededor del punto sangrante, pero no debemos tocarlo para no abrirlo más. Posteriormente, se puede colocar de forma local sobre el área que está la hemorragia, un taponamiento con materiales hemostáticos, tópicos absorbibles. Mencionaban que uno de ellos era la gelatina de colágeno o una malla de celulosa oxidada. Cuando nosotros cautericemos con nitrato de plata, debemos evitar tocar los tejidos sanos para así poder evitar sinequias mucosas.
Únicamente se va a cauterizar un lado del septo nasal, ya que si realizamos los dos a la vez, podemos ocasionar una perforación septal. Y si con esto que ya hicimos la sí, cede el sangrado, vamos a prescribir un gel o una pomada hidratante nasal y vamos a valorar al paciente 2 semanas después para ver si el tratamiento ha sido efectivo o si requiere una nueva cauterización de esta parte o de la otra fosa nasal. Y si no se localiza el punto concreto del sangrado o este es muy abundante, se recomienda el taponamiento anterior mediante la colocación de una esponja de celulosa prensada. Aquí tiene que haber una lubricación previa de la esponja con pomada y ya que así podemos facilitar la colocación y ayudar a evitar infecciones. Es importante dentro de esta parte la colocación rápida del tapón para poder evitar que la propia sangre o la pomada disminuyan su consistencia y se dificulte la correcta posición del tapón. Debemos introducir el tapón en dirección anteroposterior, siguiendo el suelo de la fosa nasal, debido a que el sangrado suele provenir de la parte inferior. Y si el sangrado es importante, puede ser necesario taponar ambas fosas nasales para poder ejercer una mayor presión sobre la zona sangrante. Y cuando ya hayamos colocado el taponamiento, vamos a colocar tiras de esparadrapo sobre esta punta nasal para poder comprimir y vamos a tener que poner una llamada bigotera de gasa delante de las narinas para poder evitar la manipulación continua de la nariz por parte de nuestro paciente. Este taponamiento mencionaban que no debe ser mayor a 72 horas, ya que así evitamos la isquemia y una posterior necrosis de la mucosa. Y en esta parte también se prescriben antibióticos orales para poder evitar la sobreinfección de esta mucosa. Y algo importante también es que en los pacientes con alguna alteración de la coagulación se debe evitar la colocación de estos taponamientos, ya que al retirarlos podemos lesionar de nuevo la mucosa. Y después tenemos ya por último de los taponamientos, el taponamiento posterior. Este es usado en casos en que el sangrado es bastante abundante y no cede al taponamiento anterior que ya les expliqué, o también cuando el paciente presenta una inestabilidad hemodinámica y tiene que ser derivado a una especialidad que es la de otorrinolaringología. Esta de taponamiento anterior, la forma más accesible de realizarla es mediante una sonda vesical de Foley. Esta sonda se va a colocar lubricada por las fosas nasales hasta visualizar el extremo distal, superando el paladar blando en la cavidad oral. Es importante recordar que tiene que ir lubricada para que nosotros no lastimemos más la cavidad. Después de poder colocar la sonda, vamos a hinchar el balón con suero fisiológico y vamos a traccionar la sonda hasta que quede encajada en la coana. Aquí, sin dejar de tensar la sonda, vamos a colocar una esponja de celulosa en la misma fosa nasal, como haciendo un taponamiento anterior. Y aquí podemos utilizar una pinza o un esparadrapo en el extremo nasal de la sonda para poder mantenerla fija. Y después vamos a tener algunos hemostáticos locales. Antes de que continúes, por favor. Sí, doctora. Aquí hay que, antes de que continúen con párrafos, ¿puedes regresar a la anterior? ¿Esa? A la, bueno, tenemos que tener primero en consideración que la epistaxis es una patología que puede como tal ser una enfermedad, pero también puede ser un síntoma, porque en la mayoría de las ocasiones va a ser secundaria a algún problema definido como tal. Pero hay veces que como tal, la epistaxis al ser sangre y al ser abundante,
como tal se le da tratamiento a epistaxis, pero no se busca la causa. Ya sus compañeras se encargaron de decirles cuáles son todas las causas, tanto locales como posiblemente sistémicas, que pueden llegar a desencadenar una epistaxis. Y es algo a lo que tenemos que tener en consideración. Como se pudieron dar cuenta, son demasiadas causas que van desde el trauma iatrogénica o hasta cosas complejas, bueno, no complejas, pero causas no tan frecuentes como serían problemas de la coagulación. Actualmente en nuestra población podemos llegar a observar pacientes que tienen no como tal definida una enfermedad con trastornos de la coagulación, pero que al verle los tiempos de coagulación se ven discretamente alargados. Pero si le empezamos a buscar en los pacientes, hay mucha población que puede tener deficiencia de factor, sobre todo el von Willebrand, en tipo 1, que es como la más baja, y que realmente no ha tenido sintomatología, pero quizá una de sus características es que sus sangrados menstruales sean muy abundantes, o que tengan ocasionalmente sangrados nasales, bueno, epistaxis. Entonces, al final de esto, lo que quiero entender es que no vamos a ir por la vida todos buscándoles un trastorno de la coagulación, pero me gustaría que se fueran con el mensaje de que necesitamos indagar qué es lo que le está condicionando ese epistaxis, porque siempre, en la mayoría de las ocasiones, va a ser secundario a un problema definido, no nada más de la nada que salga. Ahora, dentro también de lo que les comentaron, la clasificación, algo que teníamos que hacer notar es que existen los sangrados entre las epistaxis anteriores y las epistaxis posteriores. En el grueso de estas epistaxis, en un 70, depende de la bibliografía que se vea, en un 70-80% de las ocasiones, el sangrado va a ser anterior y esto va a ser dado precisamente por el área de Kesselman. Entonces, casi siempre todas van a ser de ahí, más sin embargo puede haber el caso en que no sean. ¿Cómo lo van a diferenciar? Como ya bien nos comentaron, es que abundantemente llegan a ser más, los sangrados posteriores llegan a ser más abundantes y de mayor difícil control. Entonces, sí, la mayoría de las ocasiones, de igual forma, cuando se le brinda el tratamiento a los pacientes con epistaxis, por lo regular, con las primeras líneas de manejo, como los taponamientos que les acabo de comentar, se ven. Sin embargo, sí tenemos que, parte de esto viene relacionado en que tenemos que indagar la causa del que les está condicionando ese epistaxis, porque si el paciente tiene un problema, por decir, el trastorno de la coagulación, así les quitamos el sangrado o le ponemos ahí una cosa mecánica, pues como un taponamiento nasal para poderlo retirar, va a volver a sangrar. Si el paciente está hipertenso, se le tiene que tratar la hipertensión, si no, no va a dejar de sangrar. Entonces sí necesitamos indagar la causa del que le está condicionando este problema para poderle otorgar el tratamiento. Cosa de lo que comentaron y adelantándome de lo más, bueno, primero sí, como les comentaron, la elección del tratamiento va a ser dependiendo del sitio del sangrado, primero ante nada, el sitio de sangrado, la condición del paciente y en este caso la gravedad del sangrado. Parte del protocolo de evaluación y de tratamiento de un paciente, independientemente de que sea epistaxis, siempre va a ser un protocolo que quizá hayan escuchado que se llama ABCDE. El ABCDE es algo como sistémico que hacemos de una manera muy rápida y que nos va a ayudar en varias situaciones, no nada más epistaxis, en su mayoría, sobre todo en condiciones de pacientes que tengan por alguna causa de riesgo de vida. La A finalmente corresponde a vía aérea, la B, bueno, la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Claro que por una epistaxis puede llegar a verse comprometida la vía aérea, cuando llega cuando son más abundantes, porque se puede obstruir por el sangrado, por los coágulos, o por algo, por un cuerpo extraño. Entonces siempre necesitamos valorar en el paciente, dentro de esa evaluación primaria, la permeabilidad de la vía aérea. Posterior a esto es la ventilación. Y bueno, una vez que permeable la vía aérea, que la ventilación, o sea, que está respirando adecuadamente. A lo mejor puede ser que su aire esté permeable, pero él quizá no sé, haya tenido un traumatismo, quizá facial,
y ese traumatismo facial le haya condicionado que haya tenido ruptura septal y puede ser que esa vía aérea, perdón, esa ventilación se esté viendo comprometida quizá por el edema, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, bueno, es parte de la evaluación, la circulación. Aquí, en este punto de la circulación, tenemos que evaluar varias cosas. Desde que la coloración del paciente, en este caso, pues la presencia de hemorragia, qué tan abundante es, de dónde es donde está saliendo esa hemorragia, la estabilidad hemodinámica, en este caso la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, porque puede decir sí que los sangrados cuando son muy abundantes o muy prolongados pueden incluso llegar a manifestarse como, perdón, se puede llegar a manifestar como una pérdida de volumen abundante que puede llegar incluso a dar un choque hipovolémico. Bueno, en este caso de la D, es si el paciente presenta déficit neurológico. Claro que si con un sangrado abundante o un trauma relacionado puede llegar a presentar déficit neurológicos. El presentar un déficit neurológico marcado, pues entre todo va a ser el ver si el paciente no tiene una vía aérea amenazada y como tal darle un tratamiento, ¿no? Independientemente del sangrado, necesitamos obviamente hacer una evaluación general del paciente para poderle brindar el tratamiento. Aquí como les pone la valoración inicial, pues obviamente es parte de lo que les comento de la valoración hemodinámica del paciente mediante esta evaluación primaria sistemática de la BCP. Conocer, claro, los antecedentes del paciente, lo más importante. Siempre yo les digo a ustedes, pues, que dentro de la evaluación del paciente, una de las cosas más importantes es el chisme. Sí, el chisme porque necesitamos sacarle a los pacientes la información que queremos. Hay veces que son pacientes que hablan mucho, pacientes que no hablan mucho, o que no nos dan muchos datos. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esa habilidad de poder obtener la información que deseamos, que necesitamos para los fines que queremos, que en este caso es la obtención de datos. Si ahorita ustedes no han tenido como tal una relación de la práctica hospitalaria, pero van a ver cuando lleguen alguna vez al hospital qué va a pasar y ustedes van a pasar y le van a preguntar al paciente o al familiar que al quizá algún antecedente de relevancia y les van a decir que no padecen nada, no toman medicamentos. Pero cuando llegue el adscrito, ahí sí le vuelven a preguntar, no si ya les faltan todos los medicamentos y todas las enfermedades que padecen. Entonces, parte de esto que les comento es tener esa habilidad de preguntar una y otra vez, de una u otra forma, los antecedentes del paciente. Claro que es importante saber si vive en un lugar donde está aseado, no sé, con piso de tierra, si tienen animales, pero para situaciones de urgencia como una epistaxis, obviamente los datos más básicos. Y esto se puede hacer mediante una mnemotecnia que se utiliza mucho en pediatría, pero también lo podemos utilizar en pacientes adultos, que es el sample. El sample es una, bueno, o sea, es una mnemotecnia pues que sitúa, perdón, que nos hace referencia a ciertos puntos de relevancia en el interrogatorio. ¿Alguien ha escuchado hablar del sample? La verdad no, doctor. No, doctora. El sample, ahí les va. La S significa signos y síntomas. Con la S vamos a preguntar todo lo que al paciente le está pasando. ¿Cómo comenzó? ¿Cuándo comenzó? ¿Qué molestias tiene? Y obviamente ir desglosando de cada síntoma todo el interrogatorio que le tengamos que hacer. La A, la siguiente letra que es la A, es la de alergias. Si el paciente tiene alguna alergia conocida o importante, ya sea farmacológica o no farmacológica. La M es de medicamentos. Los medicamentos que previamente tomaba o en su caso relacionados al evento actual, tomó algún medicamento específico que pudiera haber modificado el evento. La P es de patologías previas, que es obviamente de enfermedades crónico-degenerativas que tuviera o alguna condicionante de enfermedades que pudiera haber condicionado esta situación. Incluso ahí podríamos interrogar el hecho de que el paciente haya presentado previamente epistaxis. La L es de lunch, de última comida. ¿A qué hora fue la última vez que comió y qué tan o sea, qué tipo de comida fue, ¿no? En el caso de que a lo mejor fue líquido o fue algo, una dieta blanda, entonces ahí vendría la L. Y la E es todo el evento, lo relacionado al evento de lo que en esta ocasión le está pasando. Entonces, de esta forma, con esta mnemotecnia del sample,
Son los datos mínimos requeridos que necesitamos para poder obtenerlos de información para la evaluación rápida del paciente. ¿De acuerdo? Podemos pasar a la siguiente. Bien. Aquí, esta diapositiva, una de las tratamientos iniciales que tenemos, perdón, sí, una de las líneas de manejo iniciales a los pacientes es precisamente hacer una compresión mecánica externa que puede ayudarnos a disminuir el sangrado o en su caso quitarlo. Sin embargo, para pasar, claro que se tiene que hacer una compresión externa, pero necesitamos, obviamente, les reitero, buscar la causa de la condición de la epistaxis y darles un tratamiento a la causa que le está condicionando. Mientras tanto, podemos hacer un taponamiento anterior o un taponamiento posterior. Eso de la compresión digital anterior, de hacerle el tabique, la compresión que le pusieron digital, sí, claro, se usa, pero ya no como tal en el medio hospitalario. Cuando un paciente llega con nosotros para una evaluación por una epistaxis, es porque créanme que ya se hizo un buen de cosas para tratar de parar el sangrado, o porque a lo mejor no se ha hecho nada, pero ya, ellos ya se conocen y saben que ese sangrado puede ser muy abundante, porque ya anteriormente lo presentaron. Entonces, sí, claro que podemos hacer la compresión digital, pero solamente, por decir, preguntarle al paciente si ya previamente se la realizó o en lo que nosotros, por decir, lo captamos y lo llevamos al área en donde le vamos a dar, poner el taponamiento, entonces podemos hacer la compresión digital. Y como bien nos comentaron y muestran la imagen, el paciente lo tenemos que tener sentado, quizá discretamente inclinado hacia anterior, y tenemos que estar haciendo la compresión a nivel del puente nasal por aproximadamente un lapso de 5 minutos, ¿vale? En el caso de que con esto no se da, entonces ahora sí nos vamos al taponamiento anterior. Esto del taponamiento vestibular con la presencia de la gasa, sí también puede ser, pero es un tratamiento transitorio, no es algo definitivo. Y a lo mejor se puede colocar y van a ver que sobre todo en el medio hospitalario o incluso en las mismas personas se ponen una gasa solamente para el traslado o para llegar a un paciente a un lugar en donde se le pueda dar el manejo definitivo. De modo que el taponamiento vestibular y la compresión digital son cosas que se usan, pero son transitorias y por lo regular tienen una baja tasa de éxito del retiro del sangrado. Posterior a esto sigue como tal el taponamiento anterior. Bueno, el taponamiento anterior es uno de los más empleados, eh, es muy efectivo, lo vamos a utilizar nuevamente en los sangrados anteriores, y como lo vimos, aproximadamente abarcan el 70-80% de las ocasiones de los sangrados. Y bien, la forma correcta de realizarlo va a ser, como les comentó su compañera, con un material específico para esto, que por lo regular se da con materiales como lo muestran aquí en la imagen, donde está el niño pues, con la nariz para arriba, pero bueno, que tiene ahí la imagen del modelo de la nariz, ándale ahí, con un material que se llama de metilcelulosa, de celulosa oxidada, que por lo regular es una red vegetal, eh, que aproxima, bueno, tiene diferentes tamaños, se puede emplear por tamaños, son como, hagan de cuenta que es como una esponja, más o menos, como de consistencia, y se ve muy grande, y de hecho cuando ustedes la ven, se ve súper grandísima. Pero cabe, las fosas nasales tienen una capacidad amplia, a pesar de que cuando las veamos por la entrada serán pequeñas, a nivel de donde sea, como tal el vestíbulo es un área grande. Entonces, ese tipo de taponamiento se puede colocar, se doblan justo a la mitad, a lo largo justo a la mitad, y se introducen. Y con ayuda de una pinza la vamos haciendo para atrás. Y bueno, se coloca y ahí se deja bien claro por un lapso, como les comentaron, no más allá, máximo de 72 horas, pero no por al menos ni 24 horas como mínimo, pero lo recomendado es que sí podemos al menos 48 horas y máximo en un lapso de 72 horas. Ese tipo de celulosa, hagan de cuenta que como está seca, va a pasar, es muy fácil de introducirla. Cuando está dentro, a nivel de la mucosa, se va a hidratar. La ventaja de este material es que al hidratarse no va a lastimar la mucosa como tal de la nariz. Sin embargo, desafortunadamente, no en todos los medios hospitalarios hay la posibilidad
tener este tipo de material. Deben de conocerlo, saber que es muy fácil de usar, ayuda mucho, no lastima tanto, pero no la tenemos tan a la mano. Entonces, lo que tenemos que hacer o lo que usamos a nivel del medio hospitalario es precisamente utilizar eh, un taponamiento nasal con quizá la forma más sencilla es hacerlo con bueno, un cordón umbilical, una cinta umbilical, perdón. ¿Han visto alguna vez alguna cinta umbilical? No, No, doctora. doctora. Bueno, yo les recomiendo que la busquen por internet. La cinta umbilical tiene más o menos un ancho de aproximadamente 5 milímetros. Es de un tejido como de algodón y mide alrededor de unos 30, sí, como 20 centímetros más o menos. Entonces, nosotros cuando lo colocamos, la podemos impregnar, o sea, está seca pues, y el algodón seco es irritante, la podemos humedecer. Podemos utilizar un material hemostático combinado con esta cinta umbilical, que en este caso podríamos utilizar lidocaína con epinefrina. La lidocaína, esta combinación de lidocaína con epinefrina nos ayuda pues porque tanto nos va a ayudar a disminuirle el dolor tópico cuando estemos introduciendo el tapón, como también nos va a ayudar con la epinefrina a hacer una vasoconstricción y cesar y disminuir o quitar el sangrado. En el caso de que no llegáramos a presentar o tener lidocaína con epinefrina, porque puede llegar a ser el caso, podemos utilizar una ampolleta de adrenalina, la epinefrina. Esas ampolletas vienen, bueno, vienen de 1 miligramo en 1 mililitro, pero la concentración puede llegar a ser inadecuada para el paciente, porque como está concentrada y la vamos a poner en una mucosa que es altamente vascularizada, se puede llegar a presentar absorción parcial de esa adrenalina y generarles a los pacientes rubicundez, hipertensión, cefalea. Entonces, lo recomendado es que esa ámpula o ese miligramo de adrenalina lo diluyamos en 10 mililitros, en una jeringa de 10 o 20 mililitros, y con eso impregnemos el cordón umbilical, perdón, la cinta umbilical, y ya lo vamos a ir introduciendo, perdón, por la orilla en la que esté sangrando, y vamos a ir apretando poco a poco a nivel. Hagan de cuenta que van a ser como una espiral. La van a ir introduciendo y cada vez le introducen más o menos 1 centímetro y la empujan hacia el fondo de la nariz. 1 centímetro y la empujan hacia el fondo de la nariz. Hasta que entre toda la cinta y toda la cinta letra. Y ya se queda igual por un lapso de entre 48 a 72 horas, como mínimo 24 si no hubiera la posibilidad de que se quede. Pero lo importante de aquí es que dejen una bigotera, como les comentó su compañera. Una billetera es una gasa doblada a la mitad. Finalmente es una gasa testigo que nos va a ayudar a ver si realmente está sangrando, porque puede ser que a pesar de que le pongamos el taponamiento anterior y aunque esté bien colocado, ese taponamiento, perdón, ese sangrado puede estar ahí presente y esa bigotera nos va a ayudar precisamente se va a mojar de sangre en el caso de que siga desangrando y pues nos va a ayudar a valorar el que el paciente esté sangrando. Parte de esto también, la bilotera nos puede ayudar a que hay veces que los pacientes, por lo mismo de que el taponamiento es un cuerpo extraño, van a estar constantemente irritándose la mucosa y puede llegar a tener salida de rinorrea. Puede ser hialina hemática, pero eso no quiere decir que haya un sangrado, solamente es un cuerpo extraño, pero nos puede ayudar también a disminuir la molestia al paciente de que constantemente se tenga que estar limpiando. Entonces, esa bigotera nos sirve como testigo precisamente para ver o valorar el estado del paciente. Bueno, por un lado. Por el otro lado, ya cuando el paciente tiene taponamiento anterior, se le quita, ya. Sin embargo, puede ser que los pacientes, como lo comentamos, en un menor grado puedan llegar a presentar un sangrado o un taponamiento, perdón, un sangrado posterior, que es en menor frecuencia, alrededor se da entre el 10 a 20% de los casos, se caracteriza por ser de mayor cuantía y en este caso tenemos que hacer un taponamiento posterior. Como bien les comentaron, utilizamos, por falta de recurso, utilizamos la sonda de Foley, pero no es lo ideal. Existe una sonda como tal especial que aquí les pusieron, que es la sonda de Reuter, que la pueden ver a la derecha de la pantalla. Está pequeñita la imagen,
pero nos ayuda, porque si ustedes se dan cuenta, en donde les están señalando está desinflada y en la parte de abajo está inflada. La sonda de Reuter tiene la característica de tener dos balones que se inflan, uno con aire y uno con agua. Es muy fácil de introducir, lo introducen por la narina que está sangrando y la van a pasar hasta atrás, hasta donde le llega la bifurcación. Si ustedes se dan cuenta, tiene dos entradas, es como donde pueden conectar ustedes las jeringas para el llenado, y una va a inflar el balón más distal y la otra el balón más proximal. Entonces, lo recomendado de esto es utilizar primero el balón, el más distal. Cuando nosotros introducimos, la pasamos hasta la bifurcación, o sea, hasta donde ya no entra la sonda, y vamos a inflar el globo. Este globo, dependiendo del tamaño, se infla con diferentes centímetros de aire o de agua. Este es más chico y por lo regular se llena con una cantidad aproximada de 3 mililitros. El de abajo es más o menos con 5 mililitros. Pero se tiene que utilizar mediante una tracción pasiva. Eso quiere decir que nosotros vamos a introducirla hasta donde dé, empezamos a inflar, inflamos 1 centímetro en este caso de aire, y jalamos la sonda. Al momento de jalar, se va a atorar a nivel de las coanas. Y ahí ese se llama tracción pasiva, porque estamos jalando sin hacer tanta fuerza, se está atorando con ese centímetro que ya inflamos, y una vez que sintamos que ya se atoró, pues, sin forzarlo, vamos a llenar el resto de aire que necesitamos, que en este caso serían 2 mililitros más para hacer los 3 mililitros. Este principio de la tracción pasiva no nada más se utiliza para la sonda Reuter, se puede utilizar para otras ondas, como por decir en un momento más adelante cuando las conozcan, las ondas Stacked Blackmore, que es la sonda, más llamada sonda de balones, y el sangrado de tubo digestivo, actualmente se utiliza esa tracción pasiva. La utilidad de hacer esa tracción pasiva es precisamente para quitar, más bien para disminuir el riesgo de que la mucosa se pueda llegar a necrosar o que pueda llegar a haber un desgarro. Nosotros deben de saber que toda sonda, en todo lugar donde nosotros pongamos una sonda o un algo que tenga un balón, ya sea una cánula endotraqueal, ya sea una sonda Reuter, ya sea una sonda Foley, nosotros estamos impregnando una presión externa a la mucosa para tratar de ayudar a que se sostenga y no se salga, o en su caso para disminuir la presencia de un sangrado. Entonces, nosotros al aplicarle presión a la mucosa, las mucosas son tejidos muy, ¿cómo decirlo? Muy sensibles. Entonces, si nosotros nos pasamos de presión, esa va a generar necrosis, puede llegar a generar lo peor, necrosis de la mucosa o remodelación de esa mucosa, y puede llegar a formar fibrosis. Entonces los pacientes pueden llegar a tener más adelante, a lo largo del tiempo, complicaciones derivadas de esta presión inadecuada. Entonces lo recomendado siempre es inflarlo, hacer esa tracción pasiva para evitar precisamente el desgarro o necrosis de las mucosas, y en su caso, no, en el caso de que se coloque, no exceder más allá de la presión recomendada y aparte del tiempo recomendado, que es igual por un lapso de 72 horas, porque excediendo ese tiempo podemos llegar a favorecer alguna complicación en los cosas de sus pacientes. Perdón. Entonces, bueno, ya que se colocó, ponemos el balón distal. El balón distal nos sirve para que no se salga la sonda, y el balón proximal, que es el que tiene mayor cantidad, que va a depender, dependiendo del tamaño de la sonda y de las características del fabricante, con cuánto lo tenemos que llenar, donde se va a inflar, y precisamente va a ser la presión a nivel de donde puede estar el sitio de sangrado. Entonces, ya que tengamos la sonda puesta, después, como les comentaron, le vamos a poner un taponamiento nasal anterior normal, bien sea con estas materiales absorbibles, la de metilcelulosa o la de colágeno, o en su caso con una cinta umbilical, ¿sale? Y igual se tiene que poner la bigotera y algo para que la esté sosteniendo, como se puede ver en la imagen del lado donde dice taponamiento posterior, pero está el modelo del lado izquierdo. Ahí les están poniendo también una imagen de cómo quedaría en el caso el paciente tuviera colocado una sonda Foley, que prácticamente es el mismo principio, nada más que es más larga. Y aquí la tracción, como la sonda Foley tiene un único valor, se infla a nivel
Se utiliza de preferencia una sonda 14 French, que es como más delgada. Aparte, su globo de la 14 French se llena con 3 mililitros, 3 centímetros de agua, pero ese único valor que tiene lo vamos a utilizar para hacer la tracción pasiva y para disminuir el sangrado. Y si ustedes se dan cuenta en ese modelito que les están poniendo, en la parte de adelante están poniendo una pinza. Puede ser una pinza especial precisamente para que no se salga o la que sea, pero es para que no se esté traccionando y no se esté jalando y el paciente no se lastime. De modo que en comparación con la de Router, el globo distal, que es que para ayudar a que no se salga, aquí lo vamos a sustituir con esa pinza que les están señalando cuando colocamos la sonda Foley. Ya cuando de plano no tenemos sonda Foley, pues no, es que no se puede utilizar otra, pero la sonda Foley finalmente es algo que podemos tener disponible en cualquier medio hospitalario. Entonces, conozcan que hay equipo o material especial para el cese de sangrado, tanto en taponamientos anteriores como en taponamientos posteriores, pero te lo podemos sustituir. Solo por el amor de Dios, por lo que más quieran, por lo que más quieran en la vida, no utilicen gasa ni algodón para hacer los taponamientos anteriores. El algodón, y lo han visto, al mojarlo se deshace bien fácilmente y luego les quedan un resto dentro de la nariz que lejos de ayudarle, les lastima más o les reseca la nariz porque es muy absorbente. No utilicen el algodón por favor. Y en el caso de los taponamientos, de los taponamientos anteriores, en el caso de las gasas, a lo mejor si es algo urgente y no tienen el medio, lo van a trasladar, pues sí pónganle una gasa, pero córtenle tiras, desháganla toda o sábranla toda y en la parte más larga hagan una tira no muy larga, no muy ancha, más o menos quizá de 1 centímetro y la van colocando, pero no la hagan bola, porque la gasa igual es un material absorbente, pero es sumamente irritante. Si las han tocado, han palpado, es muy irritante, entonces no es suave. Entonces, si volvemos a que es una mucosa muy sensible, de verdad, hay veces que con la gasa, sí, claro, les ayuda a cesar el sangrado y cuando llegan y se los quitamos, empieza el sangrado otra vez, pero ya no es como tal por el sangrado de lo que le haya condicionado, es por la causa traumática y todo lo que les lastima la mucosa. Entonces, por favor, en la medida de lo posible, traten de evitarlas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora, todo bien. No, Otra cosa que me gustaría agregarles es que parte de la información que aquí les pusieron es el empleo de agua oxigenada. Anteriormente sí se recomendaba el empleo del agua oxigenada y me gusta dejárselas en la información que les envió para que sepan que ya no se usa. No les pongan agua oxigenada, por favor. El agua oxigenada finalmente es un peróxido. Es muy irritante. Sí quita el sangrado, claro, pero porque quema la mucosa. Entonces no lo utilicen. De hecho, el agua oxigenada yo no sé por qué la siguen vendiendo. En realidad no ayuda. O sea, sí a lo mejor quita el sangrado. Algunos lo utilizan para desinfección de heridas. Pero si alguna vez siquiera han tocado el agua oxigenada con los dedos, con las manos, con los dedos, irrita, o sea, quema la piel, quema las mucosas. Entonces, no lo utilicen para absolutamente nada de su práctica diaria, a menos que sea para desmanchar sus batas, que se les manchen de sangre, porque sí es muy efectiva, pero para los pacientes, por el amor de Dios, no lo utilicen, ni para heridas pequeñas. Ya hay muchos antisépticos que se pueden utilizar. Y no, o sea, yo siempre les dejo la información, pero para que sepan que ya no sé, ¿vale? Doctora, yo tengo una duda. Entonces, ahí como mencionaba lo que habíamos leído sobre colocar un algodón con agua oxigenada en el vestíbulo sangrante solamente por 10 minutos, ¿sí se hace o no? Como les acabo de comentar, no se utiliza ni el algodón ni el agua oxigenada. Ya no. Se los dejo. La información se las proporcioné, bueno, yo les pasé pues, el artículo al equipo y de ahí lo tomaron, pero siempre se los dejo para hacerles esta connotación y que les quede claro que ya no se puede. Antes se recomendaba mucho el uso, a lo mejor en algún lugar alejado de algún medio hospitalario que el sangrado no se da y solamente tienes agua oxigenada, pues bueno, en el caso de que sea un sangrado superabundante, que no se le quite con un taponamiento anterior y vayas a tardar mucho
horas en poder trasladar al paciente a un medio hospitalario, pues quizá lo utilicemos, pero como una manera excepcional, porque de plano no tenemos otro medio para poder ayudar al paciente. Pero de manera rutinaria ya no se emplea ni el algodón, porque es un material muy absorbente y que se queda, si lo han utilizado alguna vez, en alguna herida, para limpiar siquiera una herida, se queda todo pegado. Y eso queda, al quedarse pegado, al secarse, irrita más la mucosa nasal, incluso una herida normal. Entonces, no utilicen absolutamente para nada taponamientos nasales derivados, no, secundarios, con alcohol puro, no con material derivado de algodón, porque eso es diferente, con un tejido de algodón, pues, como por decir las cintas umbilicales, pero sí ya no se utiliza. Y el agua oxigenada, de verdad, no lo utilicen ni para lavar, limpiarse. O sea, nada más utilicen para limpiarse sus batas, porque ya no se emplea. Es muy irritante, les lastima mucho y por el contrario puede favorecer el que vuelvan a hacer. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Bien. Continuamos, por favor. Ok. Bueno, íbamos a empezar con los hemostáticos locales. Estos pueden aplicarse en las epistaxis poco abundantes y, bueno, mencionaba que se puede utilizar agua oxigenada al 10%, pero pues la doctora nos acaba de mencionar que es irritante y quema la mucosa. Después tenemos las inyecciones submucosas e intramucosas. Este va a ser un tratamiento especialmente indicado en angiopatías. Se usa la lidocaína al 1% con adrenalina y la infiltración de la submucosa se realiza con una aguja de fino calibre. Esta es utilizada para sangrados de escasa cuantía del área de Kieselbach y vamos a utilizar sustancias esclerosantes como Etibloc o polidocanol, que son productos esclerosantes para una inyección intramucosa. También están mencionadas las cauterizaciones. Al igual que ocurre con las sustancias esclerosantes, estas tampoco deben usarse de manera repetida porque hay un riesgo de necrosis y también puede haber una perforación septal. Y hay diferentes tipos de cauterización. Hay una eléctrica y una química. En la eléctrica bueno, más bien se va a realizar con una pinza bipolar o con un bisturí monopolar, con previa anestesia tópica de estas fosas nasales. Es útil para los sangrados anteriores y en casos posteriores debe realizarse bajo un control endoscópico. Después tenemos la cauterización química. Este es útil para el tratamiento de pequeñas lesiones angiomatosas y aquí empleamos sustancias como el nitrato de plata, cloruro de zinc, ácido crómico o ácido tricloroacético. Y también hay algo mencionado que es la fotocoagulación. Aquí utilizamos un láser para la coagulación que tiene efectos similares a la cauterización eléctrica. Después tenemos la hemostasia regional. Vamos a recurrir a esta hemostasia cuando hayamos fracasado con alguna de las maniobras terapéuticas ya descritas anteriormente. Y tenemos que tener en cuenta la gran riqueza vascular de estas fosas nasales y de sus anastomosis, como ya lo mencionamos al principio. Y la obliteración arterial será más eficaz cuanto más próxima al origen de la hemorragia sea realizada. Aquí hay dos tipos. La primera es la radiología intervencionista. Aquí se va a hacer una embolización selectiva. Va a haber indicaciones similares a la ligadura arterial que ahorita les voy a mencionar y constituye una alternativa a esta, ya que es menos invasiva, pero está contraindicada en hemorragias dependientes del sistema de la carótida interna por un riesgo elevado de producir un accidente cerebrovascular. También aquí hay un bajo control radioscópico y mediante un cateterismo selectivo de las ramas del sistema carotidio externo, vamos a introducir sustancias embolizantes reabsorbibles y la embolización vamos a destaponar al paciente pasadas 48 a 72 horas después de que realicemos esta técnica. Y aquí las complicaciones son raras, pero se han descrito algunos accidentes neurológicos periféricos y centrales.
Y también vamos a usar los balones intraarteriales. Estos solamente están indicados en la rotura de la carótida interna. Y después vamos a tener las ligaduras arteriales. Tenemos la ligadura de la arteria esfinopalatina. Aquí la vía de abordaje de elección es endoscópica, aunque también puede hacerse transantral. Y esta ligadura vamos a realizarla mediante la colocación de clips vasculares o coagulación con una pinza bipolar. El sangrado de esta zona complica a veces la cirugía, por lo que vamos a hacer una cirugía endoscópica nasal. También tenemos la ligadura de la arteria maxilar. Se va a hacer mediante un abordaje transversal y se va a ligar a la altura de la fosa esfenopalatina. Y debido a la existencia de múltiples anastomosis arteriales en esta área, se va a ligar mediante clips la arteria maxilar, proximal y distalmente, y las ramas dependientes de ella. Después tenemos la ligadura de las arterias etmoidales anteriores y posteriores. Está indicada en hemorragias de origen superior y la vamos a realizar mediante un abordaje endoscópico o por vía paralateronasal. Después tenemos la ligadura de la arteria carótida externa. Esta tiene las mismas indicaciones que la ligadura de la arteria maxilar, pero se prefiere en pacientes de riesgo quirúrgico porque el acceso es más fácil. Y por último tenemos la ligadura de la carótida interna. Esta requiere la presencia de un cirujano vascular, ya que es un poco compleja. Y por último tenemos la hemostasia general. Aquí, si es que no existen trastornos de la hemostasia, podemos aplicar un tratamiento general que va a facilitar la coagulación de nuestro paciente. El tratamiento de estas alteraciones de la hemostasia debe ser realizado por el hematólogo, ya que tenemos que tener un buen diagnóstico y un manejo específico. Y en la mayoría de las ocasiones vamos a emplear sustitutos del elemento deficitario, perdón. Y vamos a administrar plasma fresco o crioprecipitados en los déficits de los factores de coagulación. Vamos a utilizar concentrados de plaquetas si son estas el elemento deficitario, perdón. Depende de qué sea el déficit para saber qué vamos a ocupar. Si la hemorragia que presenta nuestro paciente se debe a anticoagulantes orales, vamos a administrar plasma fresco, 10 miligramos sobre kilogramo, a la vez que vayamos disminuyendo las dosis de estos. Y si se debe a un tratamiento con heparina, vamos a utilizar el antídoto de esta, que es el sulfato de protamina. Y por último, tenemos que saber que los concentrados de las hematies, aunque no desempeñan ningún papel en esta coagulación, son útiles en casos de anemia aguda por epistaxis. Bueno, ¿cuándo vamos a derivar a nuestro paciente a otorrino? Pues sería cuando el motivo principal sería la epistaxis por inestabilidad hemodinámica de nuestro paciente. También que haya tenido un mal control del sangrado con un tamponamiento anterior o por alguna patología de base que no ha sido controlada. En cualquier caso, el estado hemodinámico es el que va a condicionar la prioridad del traslado y en caso de necesitar alguna ambulancia de emergencia, si es preciso. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a explicar los cuerpos extraños en las vías aéreas altas y el oído. Para poder definir esto, vamos a denominar a todo elemento exterior introducido voluntaria o no voluntariamente en la vía superior, que comprende la cavidad nasal y la faringe y el conducto auditivo externo. Esto constituye un motivo frecuente de consulta urgente en pediatría y es importante el diagnóstico precoz para poder evitar futuras complicaciones. Vamos a tener que de acuerdo a la localización de estos cuerpos extraños, de acuerdo a la localización, primero vamos a tener los cuerpos extraños nasales. Aquí frecuentemente tenemos gomas de borrar, piedras, fichas de juego, trozos de esponja, bolas de papel, plastilina, vegetales y pilas tipo botón. Mencionaban que los vegetales
aumentan de tamaño si duran mucho tiempo dentro de las fosas nasales y las pilas provocan una destrucción tisular. La ubicación más habitual de estos cuerpos extraños nasales es en el suelo de la fosa a nivel del meato inferior, más o menos por esta parte. Después vamos a tener los cuerpos extraños faringios, que pueden ser espinas de pescado, huesos pequeños, cáscaras o pequeños palos de orégano. Y estos cuerpos extraños son encontrados con mayor frecuencia a nivel de oro e hipofaringe. Y la acción inmediata para poder evitar que el cuerpo extraño migre es pues poder sacarlo, para así evitar que haya un edema. Y por último, los cuerpos extraños en el conducto auditivo van a ser frecuentes en los niños menores de 6 años. Y aquí pueden ser objetos animados, algunos insectos que entran accidentalmente o también inanimados. Pueden ser de tipo vegetal como las semillas o alguna legumbre, o piedras, bolas de papel, cuentas de collar, algodón, las pilas tipo botón, tapones de silicona que son usados en los oídos, y estos están localizados en la estrechez que existe a nivel de la unión de la zona ósea con la cartilaginosa, y en ocasiones puede alojarse en el surco timpánico o llegar a impactar en la membrana timpánica. Bueno, respecto a etiología, tenemos que la edad más frecuente en la que van a suceder las aspiraciones de cuerpos extraños es entre el primer año de edad y los 3 años. Esto ocurre en el 70%, ya que pues la etapa del desarrollo de los primeros años de vida de los niños se caracteriza por la exploración del entorno. Y pues esto se refleja de la curiosidad de los niños de llevarse cualquier cosa que esté a su alcance a la boca. Esto también, junto con la inmadurez de sus músculos faringeos y laringeos, hacen que en un momento de así de tantito que los desatiendan, puede ocurrir un evento de aspiración. Mientras que en los niños preescolares y escolares, la mayor parte de estos eventos de aspiración van a suceder mientras juegan. Es frecuente encontrar semillas, cacahuates y otros cuerpos extraños biológicos en la vía aérea. Ya en los adolescentes es muy poco probable que se encuentre alguna aspiración, pero si ocurre, son cosas que comúnmente solemos detener con la boca, ya sea como las tapas de plástico de las plumas, algún alfiler, clavo o clips. Y de manera accidental, el objeto es aspirado. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? En cuanto a la epidemiología, la aspiración o ingesta de cuerpos extraños, pues es una causa muy común de morbimortalidad en niños de 2 a 12 años de edad. En Estados Unidos, en la década del 2000, esta fue la causa de más de 17,000 consultas al servicio de urgencias. En México se carece de estadísticas precisas al respecto, sin embargo, en 3 series reportadas en nuestra población, la primera en el Instituto Nacional de Pediatría reporta una incidencia de 16 casos, en el Hospital Infantil de México de 22.5 y otra en el Centro Médico Nacional Siglo XXI de 6 casos al año. En cuanto a la localización, más frecuente es en bronquio principal derecho con un 34%, en bronquio principal izquierdo con el 29% y en la tráquea el 18%. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vamos a tener diferentes cuadros clínicos de acuerdo a la ubicación del cuerpo extraño. Primero vamos a explicar el cuadro clínico nasal. Vamos a tener que este va a depender del tamaño de la superficie y del tiempo de evolución del cuerpo extraño. Suele ser en niños pequeños, aproximadamente de 4 años, y sus padres van a explicar que se ha introducido pues un cuerpo extraño en la nariz, van a describir cómo es el cuerpo. Y si este objeto introducido no es de un gran tamaño y la superficie es lisa, sin aristas, la mucosa nasal va a poder soportar pues bien el cuerpo extraño y el niño puede permanecer asintomático. Ahora bien,
Vamos a tener aquí presencia de rinorrea unilateral mucopurulenta o también serosanguinolenta. Va a ser fétida y va a ser resistente al tratamiento convencional. Va a ir acompañado de obstrucción nasal, epistaxis recurrente, cacosmia, ronquidos, rinolalia y halitosis y dolor dental. Y dentro del cuadro inicial más frecuente, hay presencia de un evento súbito de tos, ahogamiento, cianosis y dificultad respiratoria. Aunque hay que tener en cuenta también, como ya les mencioné, que algunos niños pueden permanecer asintomáticos cuando este objeto no es de gran tamaño. También vamos a tener el cuadro clínico faríngeo. Aquí lo principal es el dolor faríngeo, que se va a acentuar con la deglución y el inicio se va a relacionar con la ingesta de un alimento, como es el pescado, el pollo. Y en los niños pequeños, la ingestión de este cuerpo extraño pues puede ser accidental y vamos a sospechar por la presencia de cialorrea o por la negación o el llanto al intentar darles de comer. Y por último tenemos el cuadro clínico del conducto auditivo. Aquí al principio puede ser asintomático, pero cuando hay una obstrucción en el conducto auditivo externo, va a haber una presencia de cerumen sobre el cuerpo extraño, provocando un taponamiento óptico e hipoacusia. O bien se puede comenzar una otorrea o una otorragia y otalgia por esta inflamación. Aquí, cuando los cuerpos extraños son insectos vivos, pueden ocasionar síntomas muy molestos para los niños, pueden causar dolor, picor y acúfenos, y los niños pueden empezar a mover su cabeza por lo mismo que es molesto. Bueno, para el diagnóstico, pues primero ya debemos de tener una sospecha de que el paciente haya aspirado el cuerpo extraño. Esta información pues la vamos a recaudar a base de una anamnesis detallada en la cual pues el paciente o los padres del paciente nos van a referir la existencia de algún evento que desencadenó de manera súbita los síntomas que ya mencionó mi compañera. Aparte de estos datos clínicos, también vamos a tener algunos auxiliares de diagnóstico que pues, nos van a ayudar a confirmar la presencia del cuerpo extraño. Primero tenemos a la rinoscopía. Esta la vamos a utilizar ante la sospecha de un cuerpo extraño en la fosa nasal. Este tipo de diagnóstico pues es fácil realizar, solamente se necesita un espéculo y una buena fuente de luz. La que sigue, por favor. También nos vamos a poder apoyar de la radiografía de tórax. Este es el primer estudio que se le pide a un paciente pediátrico que llega al servicio de urgencias con sospecha de una aspiración de cuerpo extraño. Pero debemos de tener en cuenta que gran parte de los objetos aspirados son radiolúcidos, como por ejemplo algunos biológicos y plásticos, por lo que pues no se van a ver por este medio. Más o menos un 15% de los casos es cuando se va a lograr ver el objeto, que es cuando se trate de un objeto metálico o de huesos. Lo que es más común apreciar en la radiografía son datos indirectos de la obstrucción de la vía aérea, como por ejemplo puede ser atrapamiento de aire, atelectasias, consolidación o hasta neumotórax. Además, también se puede pedir radiografía de cuello en proyección anteroposterior y lateral. La que sigue, por favor. Bueno, esta imagen corresponde a la radiografía de un paciente masculino de 2 años de edad, en el cual, pues, en esta radiografía sí se logra apreciar el cuerpo extraño, ya que es un objeto metálico, el cual fue empujado por la madre hacia la nasofaringe al intentar sacarlo con el dedo. La que sigue, por favor. Después tenemos a la broncoscopía. Bueno, esta desde su invención a principios del siglo XX ha sido la principal herramienta diagnóstica para los casos de aspiración de cuerpo extraño, ya que nos permite la visualización directa de la vía aérea desde las juanas hasta la tercera o cuarta subdivisión bronquial, por lo que pues es la manera más certera de confirmar o descartar la existencia de un cuerpo extraño en la vía aérea.
Eh, el uso de la broncoscopia pues es al mismo tiempo tanto diagnóstica como terapéutica, ya que por lo general suele extraerse el cuerpo extraño al mismo tiempo, a excepción del 2% de los casos en los cuales pues ya será necesario algún procedimiento quirúrgico. Igual esta imagen pues corresponde a la broncoscopia de un niño de 2 años que presentó tos y cianosis mientras jugaba y comía cacahuates, pero se le realizó una radiografía en la cual pues no se presentó ninguna alteración hasta que ya se realiza esta broncoscopia y pues se observa la existencia de un cuerpo extraño biológico en el tercio superior de la tráquea. La que sigue, por favor. Bueno, estas imágenes corresponden a una niña de 3 años que la mamá refiere que mientras jugaba tuvo un cuadro de tos súbita y de dificultad respiratoria. Acude al hospital y le administran solamente salbutamol y le dan de alta, pero pues debido a que permanecieron los síntomas 4 meses más, ella regresa y ahora se le toma una radiografía de tórax. En esta radiografía pues solamente se muestra sobredistensión del hemitórax derecho, herniación del parénquima que sobrepasa la línea media y el hemidiafragma, que es lo que se indica con la línea azul. Y hasta que ya se le realiza la broncoscopia, se puede mostrar que existe un cuerpo extraño biológico en el bronquio principal derecho. La que sigue, por favor. Este caso es parecido al anterior, igual llega la niña al hospital, pero al no haber datos, al no poderse identificar el cuerpo extraño en la radiografía, igual se le envía a su casa, persisten los síntomas, entonces regresa y se le vuelve a tomar una radiografía de tórax, en la cual más o menos se muestra lo mismo, que es sobredistensión del hemitórax derecho, herniación del parénquima, que sobrepasa la línea media, y hasta que se le realiza la broncoscopia, pues se puede observar que existe un cuerpo extraño en el bronquio principal derecho. La que sigue, por favor. Bueno, esta a diferencia de los dos casos anteriores, aquí sí se puede observar el cuerpo extraño porque se trata de un objeto metálico, el cual se logra apreciar en la línea roja, en la flecha roja, y pues se confirma con la broncoscopía, la cual muestra un cuerpo extraño metálico en el bronquio principal derecho. La que sigue, por favor. Cuando se trata de un cuerpo extraño en el oído, la confirmación diagnóstica se realizará mediante una otoscopía, que esta la realizaremos siempre de forma bilateral a manera de comparación. Para esto el material mínimo necesario es el otoscopio con espéculos de distintos tamaños y una buena fuente de luz. El espéculo se va a seleccionar dependiendo de la edad de nuestro paciente. En adultos es de 4 a 6 milímetros, en niños de 3 a 4 milímetros y en lactantes de 2 milímetros. Igual las imágenes corresponden, por ejemplo, la primera es a algodón, la segunda a papel, en la tercera se encontró una rama y por último un insecto. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a comenzar con el tratamiento. Primero empezaremos con el tratamiento de cuerpos extraños en la nariz. Y bueno, ante la sospecha de un cuerpo extraño en la fosa nasal, lo primero que debemos hacer es realizar una exploración cuidadosa y dirigida. En caso de que el paciente refiera que la introducción fue reciente, se tiene la certeza de la presencia y en la fosa que se encuentra alojado. O sea, pues sí, están como conscientes de que el niño o el paciente tiene algo en la nariz. Esto puede ser porque se le vio al niño introducirlo o porque el niño lo refiere. En caso de que el objeto lleve demasiado tiempo, pues la sintomatología nos va a decir cuál es la fosa nasal que está afectada. Como material mínimo que necesitamos para extraer el cuerpo extraño sería una buena fuente de luz. Lo ideal sería el fotóforo o en su defecto pues una linterna. También necesitamos el rinoscopio
pediátrico de Kilian, un gancho Romo de 2.5 milímetros y una sonda de aspiración. Esta nos va a ser útil si existe rinorrea. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, la técnica de extracción que vamos a ocupar en estos pacientes es que el niño se siente en el regazo del familiar. Esto es más para poderlo sujetar bien, para que como que no se esté moviendo, como en la foto que se ve que tiene su mano sobre el mentón. El explorador se debe de colocar frente al niño a unos 25 centímetros de la cara. Debe de enfocar la luz para que converja en un punto. Inicialmente se exploran las fosas nasales con visión directa. Esto se debe hacer elevando la punta del lóbulo nasal con un dedo en busca pues del cuerpo extraño. En caso de que se necesite una visión más profunda, pues se realizaría una rinoscopía. La que sigue, por favor. Bueno, si confirmamos la presencia del cuerpo extraño, vamos a proceder a extraerlo. Debemos tener en cuenta las características pues, del mismo cuerpo, que sería su tamaño, la superficie y naturaleza. La primera maniobra que se tiene es la más sencilla y esto sería que el niño, o sea, si el niño sabe limpiarse ya la nariz, sería que se suene con fuerza la fosa afectada, mientras se mantiene tapada pues la fosa contralateral. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, si el objeto es liso, esférico o con alguna superficie convexa, se va a utilizar un gancho o el asa de Blaeu. Y tras sobrepasar el borde superior del cuerpo extraño, se debe traccionar a lo largo de la fosa nasal. Estos objetos no se deben de extraer con pinzas porque existe el peligro de empujar el cuerpo extraño hacia la zona posterior de la fosa y provocar alguna aspiración. En caso de que los materiales del cuerpo extraño sean metálicos, también es posible utilizar un electroimán. La que sigue, por favor. Bueno, una vez que hemos extraído el cuerpo extraño, se debe asegurar pues de que no exista un segundo cuerpo. Se deben revisar bien las fosas nasales. En principio, pues no se necesita emplear algún medicamento, un tratamiento farmacológico, aunque esto pues depende del estado de la mucosa y del tiempo de evolución. En algunos casos, pues podría ser necesario la realización de lavados nasales con suero fisiológico. La que sigue, por favor. Bueno, este es el algoritmo que encontré en los artículos que nos mandó la doctora. Y bueno, pues primero tenemos que la certeza o sospecha del cuerpo extraño nasal. Realizamos la rinoscopía, si es posible visualizar. Nos vamos a la primera técnica, que sería el sonado nasal. Si no se puede mediante esa técnica, nos vamos a la extracción, que sería con una asa o con el gancho. Si no se puede extraer de esas dos maneras, ya lo derivamos a otorrino. Igual de la manera que si no es posible su visualización, lo que se recomienda pues es derivar automáticamente a otorrino. La que sigue, por favor. Bueno, en el caso de los cuerpos extraños faringeos, tenemos que en primer lugar pues debemos de preguntar el tipo de alimento ingerido. Como ya vimos, la mayoría de los cuerpos extraños faringeos son alimentos vegetales y esas cosas. En este caso, si se trata de pescado, por ejemplo, se debe de interrogar el tipo de pescado y el tamaño de la espina. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que se comió y si hay relación o no con de las molestias con la ingesta? ¿Qué material vamos a necesitar? Pues de igual manera necesitamos un fotóforo, luz externa, linterna o lámpara. Un deprisor lingual metálico en escuadra, igual vi que se puede utilizar una batelengua si no contábamos con pinza de bayoneta, pinza de oído en forma de copato. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, la técnica de extracción, debemos de sentar al niño en la misma posición descrita anteriormente. Se le pide que no trague saliva y que se señale por fuera si siente como la presencia del cuerpo extraño. Si el médico o el explorador puede localizar la molestia a punta de dedo y se siente como se nota el pinchazo en la zona, pues obviamente tenemos la sospecha segura de que el cuerpo extraño es en vía alta. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos dos casos que en pacientes no
amigdalectomizados, el cuerpo extraño se va a alojar en las criptas de las amígdalas y nuestros pacientes van a referir molestia a nivel submaxilar. Mientras si han sido sometidos a amigdalectomía, el cuerpo extraño se suele enclavar en la amígdala lingual y estos pacientes nos refieren molestia a nivel submentoniano. La que sigue, por favor. Bueno, al realizar la exploración utilizando la luz frontal, se debe sostener la mano derecha, en la mano derecha el depresor lingual y en la mano izquierda la pinza de bayoneta. Se le pide al niño que abra la boca voluntariamente y se intentará visualizar la cavidad oral y la orofaringe. Si la visión es dificultosa, se puede ya emplear el depresor lingual. Si el cuerpo extraño no se visualiza, se palpará con el dedo índice la amígdala palatina y también la amígdala lingual para intentar detectar que resalte qué produce el material extraño y ubicarlo con precisión. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Si el cuerpo extraño se visualiza y es accesible a una pinza de bayoneta o de oído, pues se realiza la extracción del mismo. En caso de que exista el reflejo nauseoso, se puede aplicar lidocaína tópica en la zona para mitigar la náusea y facilitar la extracción. La que sigue, por favor. Una vez extraído el cuerpo, tenemos que si el enclavamiento del cuerpo extraño es reciente y no se observa inflamación en la zona, pues no va a necesitar realmente ningún tratamiento. Pero si este ya lleva clavado más de 24 horas o existen signos sugestivos de infección, se indicará tratamiento antibiótico para prevenir complicaciones y estas podrían ser algún acceso retro y para faringeo. Perdón. La que sigue, por favor. Igual aquí les puse el algoritmo. Tenemos la certeza o sospecha del cuerpo extraño orofaringeo. Hacemos inspección de faringe con depresión lingual, lo visualizamos sí, hacemos la extracción, imposibilidad de extracción, se deriva a otorrino. Igual no lo podemos visualizar, tampoco lo podemos palpar con el dedo índice, igual se deriva a otorrino inmediatamente. La que sigue, por favor. Bueno, continuando con los cuerpos extraños en el conducto auditivo, pues la confirmación diagnóstica de la sospecha de un cuerpo extraño en el canal auditivo externo se realizará pues mediante otoscopía, que esta siempre debe ser bilateral. La que sigue, por favor. ¿Qué material vamos a ocupar? Sería un otoscopio con espéculos de distintos tamaños, como ya lo mencionó nuestra compañera, una fuente de luz, un ganchito tipo romo y pinzas de Hartmann y alguna jeringuilla grande. La que sigue, por favor. Bueno, la técnica de extracción, pues primero tenemos que la exploración se va a realizar con el paciente preferiblemente sentado, también leí que se podía hacer pues acostado. La visión se realizará a través del otoscopio o directamente con la fuente de luz. Esto lo debemos hacer tras la tracción del pabellón hacia abajo y hacia atrás. Aquí tenemos que si se trata de un insecto vivo, lo primero pues que debemos de hacer es matarlo. Lo podemos hacer mediante unas gotas de alcohol o de aceite en el canal auditivo externo y después ya que pues estamos seguros de que está muerto, lo podemos extraer como pues se trata de un objeto pues que no tiene vida. Aquí sigue, por favor. Bueno, si tenemos que no hay sospecha de perforación timpánica y el cuerpo extraño es de tamaño pequeño, se puede irrigar suavemente el canal auditivo externo con agua a temperatura corporal. Y después de esto puede que el objeto ya haya salido y lo debemos comprobar con una otoscopía. Si existen dudas sobre la integridad del tímpano, se debe realizar la extracción mediante el empleo del ganchito. Esto sobrepasándolo por arriba, girando el instrumento y arrastrándolo hacia el meato externo suavemente. Todo esto evitando lesionar las paredes del canal auditivo externo. La que sigue, por favor. Bueno, en caso de que tengamos cuerpos extraños blandos, con bordes fáciles de agarrar, como algodón, pues aquí las pinzas de oído pues van a ser más fáciles la extracción. Si los cuerpos son los cuerpos esféricos son los más difíciles de extraer. Si tienen poco peso y están libres en el canal auditivo externo, pues lo podemos extraer con irrigación o con succión. El resto se van a extraer con el ganchito tipo romo.
Bueno, aquí encontré que el intento de extracción en los casos contraindicados, la falta de experiencia o de material adecuado puede llevar a un riesgo de iatrogenia, debido a que la manipulación de los objetos en la porción ósea del canal auditivo externo es más dolorosa y se asocia a un mayor riesgo de sangrado. Por todo esto, se recomienda que después del primer intento de extraer el cuerpo y esta resulta dolorosa, el paciente sea derivado pues a otorrino para la extracción del cuerpo extraño bajo sedación. La siguiente, por favor. Una vez extraído el cuerpo, tenemos de dos, igual. Si la extracción ha sido no traumática, pues no precisa ningún tratamiento. Pero si se ha producido alguna lesión en el canal auditivo externo o en la membrana timpánica, se recomienda pues evitar la entrada de agua en el oído hasta que éste sane. También se pueden pautar gotas tópicas de antibiótico con ocicorticoide dependiendo del componente inflamatorio. Esto va a ser durante una semana. La que sigue, por favor. Bueno, igual, tenemos el algoritmo, tenemos certeza o sospecha de cuerpo extraño ótico, realizamos otoscopía. El cuerpo extraño es un insecto, entonces vamos a matarlo con alcohol, aceite o anestesia. Se hace lavado óptico con el instrumental adecuado y o con el ganchito. Si no se puede extraer, igual derivación otorrino. Si el cuerpo extraño es inanimado y hay perforación timpánica o pilas tipo botón o vegetales, sí, tenemos que igual utilizar el ganchito. Igual, si hay imposibilidad de extracción, se deriva a otorrino. La que sigue, por favor. Bueno, ya para finalizar, vamos a ver los criterios para la derivación al otorrinolaringólogo y vamos a comenzar con el conducto auditivo, donde tenemos que tener pues ciertas características. La derivación se hace cuando no se haya podido extraer el cuerpo extraño o durante la extracción se ha producido lesiones mayores en el conducto auditivo externo o en el tímpano. Y aquí también cuando existe antecedente de perforación del tímpano o en presencia de otorrea u otorragia. Para las fosas nasales, igual es cuando no se haya podido extraer el cuerpo extraño de las fosas y cuando hay existencia de antecedentes de neoformaciones, atresia ecuanas y en caso de que la epistaxis pues sea importante. Y por último, en la faringe, igual es cuando no se haya podido extraer el cuerpo extraño. Y también vamos a derivar ante la sospecha de un cuerpo extraño en la faringe que no se ve, incluso con la radiografía de tórax, como se los comentaron anteriormente, ya que puede evolucionar hacia un absceso parafaringeo. Y pues eso sería todo de nuestra parte. ¿Tienen alguna duda? ¿No tienen ninguna duda entonces? Bien, entonces, bueno, para cerrar finalmente esto de los cuerpos extraños, a pesar de que la información estaba como más lateralizada, pues hacia los pacientes pediátricos, y sí, es el grupo etario en el que más frecuentemente puede haber cuerpos extraños, no son los únicos. También se presentan mucho en pacientes adultos. Quizá no como tal un cuerpo extraño en vía aérea, sobre todo como lo de la parte de la etiología que comentaban, que fueran objetos pequeños, juguetes, ¿no? Pero sí hay, por decir, luego que llegan con animales o pequeños insectos, entonces, por decir, a oídos, o que a veces se llegan a comer los palillos. Entonces, sí son cosas, quizá no tan frecuentes, pero pues sí podemos llegar a ver. Al final de cuentas, los métodos diagnósticos de extracción son los mismos. Aquí el punto y lo preponderante es que, como hace un rato lo comentábamos, de igual forma, hacer esa evaluación sistemática primaria de la BCD. Porque al haber un cuerpo extraño, sobre todo en vía aérea superior, puede llegar a condicionar una urgencia. Y parte de ese tratamiento o ese abordaje inicial del paciente de la vía aérea es parte de esa evaluación inicial de la vía aérea esté permeable es precisamente extraer el cuerpo extraño y posteriormente darle soporte a la ventilación. Al final es algo que quizá contado no tenga tanta posibilidad de poderse mostrar, ¿no? Tienen que verlo y vivirlo para poder determinar las formas.
en las que van a ver los diferentes cuerpos extraños que se pueden presentar en la vía aérea. Sin embargo, la recomendación que les puedo hacer, sí, es que a todos los pacientes, ya sea adulto o pediátrico, por la condición o enfermedad que vayan, revísenlos de pies a cabeza por el amor de Dios. O sea, de veras, no nada más revisen el oído porque les duele el oído, no nada más revisen faringe porque les duele la faringe, no nada más revisen la nariz porque les duele la nariz. Traten de hacer esto de rutinario, es muy rápido el revisarlos. Porque les voy a contar una anécdota. Alguna vez llegó una paciente conmigo para consulta de urgencias, era una paciente pediátrica de aproximadamente 4 años, apenas si hablaba. Yo con su mamá. La llevó porque supuestamente tenía una infección de vías aéreas. No me acuerdo qué me dijo que tiene algún tipo. Dice que tenía aproximadamente un mes y que tenía rinorrea verdosa y que ya había recibido, me sacó un buen de recetas, un buen de médicos lo había revisado, de verdad, tenía, yo creo que fácil, había pasado por menos de 5. Llevó las recetas, ya le habían mandado nebulizaciones, antibióticos hasta de lo que no se pueden imaginar. Y me acuerdo que me dijo, porque esa paciente me dijo que ya le habían mandado de tratamiento hasta Pato Lucas. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es el Pato Lucas, no? Y mejor la niña de 4 años volteó y me dijo, no, es Montelucas. Dije, ¿cómo le están mandando Montelucas a una niña de 4 años cuando ni siquiera por un mes tratan por tos y rinorrea de un mes? Y decía, no, es que le sale verde. Ok. Entonces, revisándola, no pudo revisarla y en la nariz tenía un cuerpo extraño. Tenía un pedazo de carayola adentro de la nariz, atorado, y tenía un buen de moco. Entonces, al tratar de extraérselo, pues no estaba tan humedecido la crayola que la tratábamos de sacar y pues no, se quedaba ahí, se deshacía. Entonces tuvimos que derivarla a otorrino y a otorrino con sus pinzas largas ya se la sacó. A lo que voy con esto es que no puede ser posible que haya pasado por varios de psicomédicos que solamente, o sea, el problema se lo resolvimos, o más bien, el diagnóstico se lo establecimos en no más allá de 3 minutos. Le revisé los oídos, la garganta, la nariz y ahí tenía. Entonces, rutinariamente los invito a revisarlo, sobre sí los pacientes pediátricos, que son los que no comunican tanto. Luego la crayola de la verde, entonces de ahí venía su rinorrea verde. Entonces, háganlo rutinariamente, ¿no? Son muy fáciles de extraer, a menos que sean, sobre todo, pacientes pediátricos, la desventaja que tienen es que por su anatomía, su vía aérea es muy pequeña. Entonces, cuando esos objetos extraños pasan porque se los comen, hay una alta posibilidad de que el paciente se pueda llegar a complicar, porque sus vías aéreas, como se los mostraron, tienen un diámetro dependiendo del sitio, pero pues la tráquea es la más grande y es alrededor de 8 milímetros. En pacientes ya mayores de 2 años, 1 centímetro. Entonces, con un objeto lo suficientemente grande, una moneda de quizá 50 centavos de las pequeñas se puede obstruir su vía aérea. Es lo menor, cuando se los llegan a comer, por lo regular es más fácil que los deglutan, que se vayan por trato digestivo y en menor proporción se van a vía aérea. Pero aún así necesitamos verlos. No todos los pacientes se van a ver, por decir, en los métodos diagnósticos, no todos los cuerpos extraños se van a ver, por decir, en radiografías. Es algo rutinario que tenemos que realizar, pero sobre todo para ver si hay compromiso de la vía aérea computar por obstrucción, ¿verdad? Pero no es como la única causa. Y si no se ve en la radiografía el cuerpo extraño, puede ser porque sea radiolúcido y entonces tenemos que hacer otros métodos de diagnóstico, incluso hacer una laringoscopía directa o broncoescopía. Pero aquí a lo que voy es que si ustedes tienen una sospecha de diagnóstico o si los padres les muestran esa preocupación constante de que si algo se comió, aunque el paciente se vea bien, tienen que revisarlos, tienen que mandarle el estudio necesario para poder, si es necesario, descartar lo que no se lo copió, que no se lo pasó, porque los pacientes pediátricos se complican muy rápido. De igual forma, otra cosa que me gustaría hacerles notar, es que de los cuerpos extraños en oído, sobre todo cuando son vivos, como insectos, para que no se estén peleando con el insecto,
primero, para poderlo sacar, porque se mueve. Alguna vez tuve la oportunidad de sacar un mosco, un cucaracho, esa que era, se movía y se movía y se movía. Los pacientes, después de un rato de estarlos manipulando, van a presentar vértigo y se ponen muy mal, vomitan, por lo mismo de que se está estimulando su centro vestibular, porque hay un que se está moviendo. Entonces, ¿para qué nos pelean? Mejor es más fácil matarlos. Hay veces que no aplastándolos, porque limitado es muy complejo por el espacio limitado. Pero les pueden echar, no agua oxigenada, porque igual les quema la mucosa, pero sí les pueden echar líquido o alcohol y dejarlos ahí con la pinza, sostenerlos para que se ahoguen, pues. Y después de eso ya es muy fácil la extracción. Pero da igual, o sea, si es vivo, tratar de meterlo, de primero matarlos, por decirlo así, para después quitarlos. Otra cosa que deben también de tener en consideración es que independientemente de lo que de lo que vayan a dedicar en la vida, así hagan especialidad o no especialidad o lo que sea, cómprense unas pinzas de bayoneta. Les van a ayudar muchísimo, hasta para estar en su casa. Las pinzas de bayoneta les pueden ayudar a extraer cuerpos extraños tanto de oído como de nariz. De verdad, es frecuente que llegamos a tener pacientes con eso o incluso en vía aérea superior cuando están atorados en laringe, por decir palillos, y no tenemos como tal el medio para poderlos quitar, sí los podemos alcanzar quizá con una pinza de bayoneta. Entonces, si tienen la posibilidad, pueden extraer, bueno, perdón, conseguirlas. No son caras y les van a servir muchísimo. Cuando se vayan al, me fue el nombre, al internado o incluso al servicio social. Y por último, deben de saber que al final hay condiciones en las que nosotros en nuestra formación como médicos, independientemente de la escuela, o sea, el médico general, hay cosas, tenemos que tener la posibilidad de poder diagnosticar cualquier enfermedad y quizá darle el tratamiento inicial. Pero hay puntos en los que no podemos tratarlo todo y tenemos que derivar a la especialidad correspondiente. Claro que no todo, a pesar de que sea por decir un cuerpo extraño por decir el oído, podemos llegar a extraerlos y podemos llegar a tratarlos. Y esto a lo que voy es no sobredemande el número de pacientes que mandan a especialistas cuando nosotros lo podemos resolver. Obviamente, si hay alguna complicación o de plano no podemos, no es malo pedir ayuda y derivar. Entonces es solamente tener esa entendido en el que si no podemos, lo derivamos, pero si podemos, nos lo quedamos sin no estarlo derivando. Que también hay veces que los pacientes, si estamos en un medio hospitalario, pues es fácil, pero hay que tener en cuenta que no siempre vamos a vivir, o no todas las personas, no todos los médicos vamos a terminar trabajando en un hospital. Y puede ser la posibilidad de que incluso esos pacientes no puedan acudir a un especialista. Entonces sí tenemos la obligación como médicos generales de poderlos intentar tratar. No y así de plano, pues lo que se ve, pues entonces solamente por favor, mucho cuidado con los cuerpos extraños en vía aérea superior, realmente se a complicar. Y creo que nada más eso y que revisen a los pacientes. De ahí en fuera todo lo demás, la información fue muy bien vertida, muy bien manejada por el equipo. Y agradezco mucho al equipo la participación y la disponibilidad para preparar el tema. ¿Les gustaría a alguien agregar algo o tienen alguna duda? No, doctora, todo bien. Bien. Pues entonces, si no tienen ninguna otra duda, de verdad agradezco mucho su participación y su asistencia y pues nos estaremos viendo para futuros. Que pasen un excelente día. Muchas gracias.